Hola, quisiera hablarles rápidamente de algunos textos que he podido leer en los últimos 2 meses. El primero que quiero tocar es, bueno, el paper seminal de la arquitectura de inteligencia artificial actual. El paper se llama Attention is All You Need. Lo que más me atrajo fue el modelo de Key, Query y Value. En resumidas cuentas, podríamos decir que son algo así como el valor propio que tiene una palabra, cómo esta palabra modifica el significado de las palabras aledañas y a la vez cómo las palabras aledañas modifican el significado de esa palabra. Algo que me sorprendió mucho fue saber que la metodología fue hecha como un modelo de traducción y en el paper mismo luego en la discusión dicen de que oye, quizás esto es mucho más potente y no sea simplemente un modelo de traducción, sino quizás sea un modelo del lenguaje, pero eso se tiene que ver en sucesivos papers, en sucesivas investigaciones, ¿no? Este es un paper del 2008, o sea, ya bastante tiempo pasó y evidentemente era un modelo de lenguaje. Así que muy, muy buena lectura, aunque muy técnica y bastante complicada. El siguiente paper del que quiero hablar también rápidamente es uno llamado AI Generated Poetry is indistinguishable from human written poetry and is rated more favorably. Algo clave aquí es que el público analizado, el público bajo análisis, eran público no experto en poesía. El método que emplearon fue, les presentaban por cada autor 10 poemas, autores muy famosos, como Whitman, Sylvia Plath, Chaucer, Ginsberg, etc. Y lo que hacían era tomar 5 poemas reales de ellos y luego también pedirle al AI que genere 5 poemas al estilo de Whitman, al estilo de Chaucer, al estilo de Platt. Y luego le preguntaban a estas personas no expertas si creían que ese poema había sido escrito por un humano o por una inteligencia artificial. Y la verdad es que de hecho la gente se confundía mucho y pensaba que había escrito un humano los poemas en mayor proporción, ¿no? Los poemas escritos por inteligencia artificial y de hecho los poemas escritos por humanos les asignaban una probabilidad menor a chance. Y esto se debe principalmente a un tema estructural, de calidad estructural del poema, ¿no? Normalmente por temas de ritmo y de fluidez del poema y muchas veces también por capacidad comprender el poema, puntuaban de manera más favorable a la inteligencia artificial porque sus poemas eran más fluidos, tenían mejor ritmo o un ritmo un poco más comprensible para este público y su significado era más sencillo también, ¿no? Entonces era más comprensible. Bueno, hasta aquí no dice nada, ¿no? Simplemente dice que las personas que no son expertas en poesía no saben nada de poesía, eso está clarísimo. Sin embargo, una parte que me gustó mucho del paper es que ellos miden como 14 variables distintas acerca de un poema y luego hacen componentes principales y se quedan con con 4 variables que de alguna manera agrupan la calidad emocional, la calidad estructural del poema, la atmósfera y la creatividad del poema, ¿no? En el tema de creatividad, normalmente los humanos estaban al menos tan bien puntuados como la inteligencia artificial. Otra cosa importante de ver es que cuando le decían a la persona que este poema había sido escrito por una inteligencia artificial, sea verdad o no que el poema había sido escrito por inteligencia artificial, la persona tendía a castigar cómo puntuaba el poema. Es decir, a la gente no le gusta leer cosas de inteligencia artificial si es que se da cuenta o si sabe de alguna manera o si piensa que proviene de una inteligencia artificial y no de una persona. Por último, les hacían una pregunta acerca de exposición a la poesía, ¿no? Si ellos estaban expuestos a poesía, si leían poesía, más o menos, y había gente que decía no, que en absoluto no, que bueno, un poquito, había otra gente que decía sí, unas veces al año, y no hallaban correlación entre esa mayor o menor exposición y una mejor predictividad con respecto a si el poema era, o sea, reconocer si el poema era hecho por una inteligencia artificial o por un ser humano. Bueno, aquí no sé qué también personas no expertas en poesía puedan hacer eso, ¿no? Sin embargo, creo que desde la perspectiva del público es mucho más interesante. O sea, no desde la perspectiva de hablar negativamente del público, sino más bien desde la perspectiva de decir que ciertos textos poéticos generados por la inteligencia artificial son suficientes para un público general. Es más, de hecho, son preferidos por un público general. Eso no debería sorprender a nadie, ¿no? Cuando uno revisa toda la poesía que hay en Instagram y cosas por el estilo, se da cuenta que es de muy bajo nivel, no solo artístico, sino intelectual, cognitivo, ¿no? No hay ninguna clase de entropía en ese lenguaje. Es un lenguaje muy sencillo, son frases muy cliché, muy cheesy, y cualquier inteligencia artificial lo puede hacer sin ningún problema, ¿no? No es nada complicado. El siguiente texto del que quisiera hablar es otro paper
llamado Spiritual Boredom is associated with over and under challenge, lack of value, reduced motivation. Este es un paper de psicología que evalúa específicamente, veían el tema del aburrimiento en el contexto espiritual y lo veían en el contexto de los sermones cristianos, ¿no? El yoga, que es una práctica física normalmente hindú, ¿no? Las meditaciones, creo que aquí lo veían más como de la perspectiva zen, y los peregrinajes. Bueno, más allá del título, no había gran cosa en el paper. El paper tenía unos métodos estadísticos bastante sencillos y hasta un poquito cuestionables quizás, pero el resultado me parecía bueno, ¿no? O sea, hay una relación positiva con el valor percibido, ¿no? Es decir, mientras más valor percibido tenga una actividad, o sea, mientras la persona crea que esa actividad tiene valor, menos aburrimiento hay, ¿no? Que se condice con la teoría del Control Value Theory, ¿no? Que es lo que aplican aquí en este paper, por cierto. Y que hay una relación negativa tanto con el under challenge como con el over challenge. Es decir, pensemos en el sermón. Si el sermón es muy, muy básico, la gente se aburre. Si el sermón es muy difícil, por otra parte, muy técnico, la gente se aburre. Esto dice mucho porque, claro, en un sermón cristiano, por ejemplo, la Grey normalmente son de distintas edades, de distintos niveles intelectuales, de distinta educación, están en distinto ánimo, etcétera, ¿no? Tendría mucho sentido quizás no dar sermones a la comunidad entera, sino más bien separarlos un poco, quizás por edad, ¿no? Más que nada, o inclusive también por interés, que es algo que ya hacen muchas iglesias a través de crear grupos de distintos estudios bíblicos, pero más que nada esos grupos están dados más que por nivel, digamos, del mensaje que se busca dar, están más que nada clasificados por edad, ¿no? Y pensados desde una perspectiva social que tiene mucho más sentido, por cierto. Pero algo que me pareció muy, muy interesante en este paper y no lo sabía antes, era la distinción entre estado y rasgo, ¿no? Lo que en el paper llaman state y trait, que simples variaciones minúsculas en cómo se hace una pregunta llevan a que uno esté midiendo una variable completamente distinta. Una cosa muy distinta es preguntarle a alguien si es que le parecen aburridos los sermones y todo el mundo dice, sí, los sermones normalmente, sí, siempre me aburro. Y sin embargo, si cambiábamos la pregunta ligeramente en el último sermón, ¿cuán entretenido estuviste? Del 1 al 7, ¿no? Una escala Likert. Y la gente normalmente respondía mucho mejor. Entonces hay una percepción distinta, porque ambas son percepciones, ¿no? La percepción con respecto al el estado en el sermón versus lo que normalmente cree uno que pasa en el sermón. Eso me pareció muy cool. El siguiente texto es un libro corto que leí que se llama El futuro, A Very Short Introduction, una breve introducción, ¿no? Lo que más me llevé de ese libro es que habla de futuros en plural y eso me parece maravilloso porque no hay el futuro, sino es una multiplicidad de futuros posibles además. Y estos futuros no solo tienen un lugar y un tiempo, es decir, una cosa es hablar del futuro de mi barrio, una cosa es hablar del futuro de mi barrio en la próxima semana, en un año, en 10 años, en 20 años, en 50 años, en 100 años. Una cosa muy distinta es hablar del futuro de mi país y además el futuro de mi país a distintos plazos, futuro de mi familia, mi futuro personal y además también futuros de distintos grupos, ¿no? O sea, el futuro de las naciones aborígenes, el futuro de las mujeres en la sociedad, etcétera. Me pareció muy, muy cool esta idea de futuros de alguna manera ligados y también luchando muchas veces entre sí, ¿no? Me pareció muy bacán también la parte en la que habla de el tema empiricista, mecanicista, en nuestro entendimiento del futuro, ¿no? De el futuro, justamente, ¿no? De que como si hubiera una máquina de predicción cuasi matemática del futuro claro, ese es el tipo de entendimiento tendencial del futuro, ¿no? O sea, de intentar de intentar sacar una tendencia y extrapolar esa tendencia hacia el futuro y que evidentemente cualquier persona que ha trabajado en cuestiones que dependen del futuro, como es mi caso cuando trabajé en finanzas, pues eso está totalmente equivocado. Además, también le contrapone a esa visión empiricista o mecanicista del futuro una visión cultural del futuro, ¿no? En donde más bien, mientras que el empiricista mecanicista acaba siendo una suerte de
acaba llevándonos a una situación pasiva, ¿no? De futuros probables. Más bien en la de en la visión de futuros culturales adquirimos un ánimo bastante más participativo, una forma más activa de futuro con futuros preferibles, ¿no? Donde podemos modificar tendencias, ¿no? Podemos hacer que las tendencias se acaben, empiecen, etcétera. Eso me pareció fenomenal de este libro. Otro libro que leí en esta, bueno, lo acabé ya hace 1 o 2 meses creo, es El infinito en un junco. No quiero decir mucho de este libro porque es un libro hermoso, maravilloso, extenso. Lo disfruté muchísimo, lo fui leyendo durante meses mientras iba leyendo otros libros también. Aprendí muchísimo y no quiero spoilearlos porque de verdad que creo que toda persona que le guste leer, que guste de los libros, debe leerlo. La señora Irene Vallejo ha hecho un trabajo excepcional, un trabajo encomiable y toda la comunidad lectora, por supuesto, no soy el primero que lo hace, le estamos muy agradecidos por ello, ¿no? A mí me gustó mucho, me impactó mucho la cantidad de historias relacionadas al libro, la evolución histórica del libro, a las condiciones materiales, económicas y sociales de su fabricación, distribución y uso. Me gustan los relatos de sueños impresionantes, como fue la Biblioteca de Alejandría, Pérgamo, Roma. Me gustó mucho los inicios del libro, como papiros. Y me gusta mucho el enfoque de la señora Vallejo en los héroes desconocidos de los libros, en los héroes anónimos de los libros, más que en los grandes nombres. Eso me gustó mucho de ese libro. Como les digo, no quiero quitarles el placer de descubrirlo. Y bueno, luego quiero hablarles rápidamente de 3 libros de la Biblia que pude leer también en estos días, que son, para comenzar, Oseas. Todos estos libros ya empiezan a ser bastante más cortos, ¿no? Son los profetas menores. Y hay una analogía que me parece un poco bastante viejo lesbiana de Dios como marido de Israel, que es una esposa adúltera y se habla mucho de castigos, represiones, infidelidad, etcétera. Algo que me llama la atención es cuando en Oseas, creo que 10:1 dice algo así como Israel es una frondosa viña, bla, 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 ¿no? Y continúa su vaina. Yo no sé por qué todavía no he llegado ahí, pero ahora que estoy leyendo todo así como que en conjunto, quisiera llegar de nuevo a la parte en la que pues Jesucristo agarra la viña y la seca, ¿no? Y la maldice, ¿no? Y tiene algo que ver, porque esa parte me impactó bastante. El segundo libro de la Biblia que leí fue Joel, donde se habla de devastación, misericordia, derramamiento, juicio, liberación de Israel. Y hay muchos pasajes muy, muy interesantes, ¿no? Como por ejemplo este, ¿no? Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Bueno, aquí más o menos es que empieza a borrarse la distinción, ¿no? Entre judío y no judío, de alguna manera, en temas de salvación, ¿no? Todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Por último, Amós. Este libro me gustó mucho porque habla de pobreza, de injusticia, de desigualdad económica. Es un libro además que ha sido muy citado por distintos políticos en distintos momentos del tiempo. Bueno, recientemente Bernie Sanders, ¿no? Y tenemos un ejemplo como el siguiente, ¿no? Como 6:1, ¿no? Porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Y así hay varios ejemplos al respecto, ¿no? Como 5:12, 5:13, 5:14 y 5:24, que normalmente es el más citado. Mos es un libro bastante corto y bastante admonitorio, ¿no? De las élites de Israel, principalmente. Pero bueno, creo que ya me he tomado mucho tiempo en narrarles todo esto y espero volver a verlos pronto.